Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Medina Raimundo y conmigo llevamos el curso de computación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tercer tema de esta semana. ¿Ok? Vamos a empezar. La semana pasada aprendimos varios conceptos, que es computación, que es informática, que es hardware, que es software, que es firmware y que es humanware. Ok, conceptos que tenemos que recordar para poder tener claro la historia y el proceso y la creación de las computadoras. Ok, en esta oportunidad vamos a pasar al siguiente tema. Estamos en la semana 3 y vamos a hablar sobre lo que es algoritmos. Este tema pertenece a la semana 3 y en el aula virtual está colgado todo el material y los videos respectivos que vamos a trabajar en esta sesión número 3. Vamos a iniciar. El propósito de la clase. ¿Cuál es el propósito de la clase? Hoy día veremos cómo diseñamos un algoritmo y cuál es el concepto del algoritmo. Y veremos también los diagramas de flujo de un algoritmo. ¿Ok? Ese es el propósito que trabajaremos en esta sesión. Vamos a ver dos temas. La agenda de esta primera parte de la clase es definición de algoritmo y luego vamos a diseñar un algoritmo. ¿Ok? Iniciamos. ¿Qué entendemos por algoritmo? Un algoritmo podría ser un código, podría ser algo que se te venga a la mente. Hay instrucciones, podría ser un conjunto de frases, no sé. Entonces, ¿cómo definiríamos un algoritmo? Veamos a lo siguiente. Dice, un algoritmo, es un conjunto de instrucciones sistemáticas, el cual nos permite resolver problemas. Un algoritmo también es un método para resolver problemas. ¿Cómo así? Cada uno de nosotros tenemos muchos problemas. ¿Y esos problemas cómo se pueden resolver? Se resuelven en forma de algoritmos. ¿Y cómo son esos algoritmos? Esos algoritmos son un conjunto de pasos sistemáticos para que pueda resolverse los problemas. Dice, la solución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelve el problema propuesto. ¿Podemos resolver cualquier tipo de problema con un algoritmo? Sí, eso es verdad. Todo podemos resolver con un algoritmo. Tengo un problema en la universidad, lo resuelvo con un algoritmo. Tengo un problema familiar, lo resuelvo con un algoritmo. Tengo un problema con mi esposa, lo resuelvo con un algoritmo. ¿Y cómo? Usando pasos y secuencias para que podamos solucionar. Por eso dice que el algoritmo es un conjunto de pasos para poder resolver problemas. Y esos pasos se convierten en instrucciones y esa instrucción nosotros lo podemos realizar. Es más, cualquiera puede resolver ese problema siguiendo los pasos y las instrucciones. ¿Ok? Antes de pasar a los pasos de los algoritmos, quiero invitarlos a ver, en el aula virtual tenemos un video publicado en YouTube donde nos va a dar más acerca de lo que es un algoritmo. Y les pediría por favor que respondan a las preguntas que están en el video para poder entender mucho mejor qué es un algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para la resolución de un problema? Vamos a establecer 3 pasos para solucionar un problema. Decíamos que un algoritmo nos permite solucionar todo tipo de problemas. Entonces, para poder dar esa solución necesitamos llevarlo al diseño del algoritmo. ¿Qué es el diseño del algoritmo? El algoritmo diseñado es conjunto de instrucciones para poder realizar la solución o pasos. En otras palabras, tenemos que pensar la solución al problema, pero en pasos determinados. Segundo, esos pasos determinados, expresarlo ¿dónde? En un código. Algunos lo llaman código fuente, pseudocódigo o también un código de programación en software específicos. ¿Ok? Después de pensar la solución en conjunto de pasos, hay que llevarlo ¿a dónde? A un software. Luego de llevarlo al software, ese software va a ejecutarlo y nos va a dar una solución.
Y eso sería el tercer paso. Ejecución y validación del programa por la computadora. Primero pensamos, luego lo llevamos a un software y ese software va a ser la solución al momento de ejecutarlo en una computadora. Esos son los pasos que necesitamos para solucionar los problemas a través de algoritmos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de un algoritmo? Cuando nosotros hablamos de algoritmo, tenemos que establecer 3 características principales. Primero, ser preciso. ¿Qué significa ser preciso? Dice, indicar el orden de la realización de cada paso. O sea, tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Tiene que tener una secuencia y ser preciso en cada uno de ellos. Segundo, dice, el algoritmo debe ser definido. ¿Qué significa ser definido? Que esa instrucción o ese paso no tiene que ser declarado o puesto 2 veces. Por ejemplo, si digo paso número 1, por ejemplo, podría ser inicio. Paso número 2, inicio. Entonces, no podemos poner de esa manera. Tiene que tener una secuencia. Tiene que estar bien definido. Paso número 1, inicio. Paso número 2, por ejemplo, descargar mi celular. O paso número 3, sacar la batería. O sea, tienen que estar definidos los pasos específicamente. Y luego, ser finito. ¿Qué significa ser finito? Dice que un algoritmo tiene que tener un inicio y un final. O sea, los algoritmos tienen que iniciar y tienen que terminar. Y eso se tiene que definir. Bajo esas 3 características, nosotros tenemos que definir y hacer el diseño de algoritmo. ¿Ok? Para eso, hay 3 partes que tenemos que tener en cuenta para solucionar los algoritmos. Tenemos que tener, primero, entrada. ¿Qué va a ingresar? ¿Qué datos va a ingresar? Segundo, ¿cómo va a procesar esos datos? ¿Qué proceso va a realizar con esos datos de entrada? Y luego de ser procesado, va a haber una salida que va a tener como resultado los datos procesados al ingresar, por ejemplo, 2 números. Entonces, tenemos que determinar la entrada, el proceso y la salida. ¿Ok? Pensando en esto, vamos a tener que diseñar el algoritmo. ¿Pensando en qué? En qué voy a ingresar, qué voy a procesar y qué va a salir. ¿Ok? Entonces, basado en eso, vamos a diseñar el algoritmo. Y vamos a pasar a la parte de diseño de un algoritmo. ¿Cómo yo diseño un algoritmo? Ahora, ¿cómo yo diseño un algoritmo para que entienda la computadora? Habíamos dicho que el algoritmo es un conjunto de instrucciones para solucionar problemas. Para poder diseñar un algoritmo, estableciendo un conjunto de instrucciones paso a paso. ¿Ok? Tenemos que establecer cada instrucción paso a paso para poder resolver el problema planteado. Para eso vamos a plantear un problema y vamos a dar una solución en pasos de algoritmos. Perdón. El cliente ejecuta un pedido a una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos la ficha de cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. En caso contrario, rechazará el pedido. Vamos a solucionar este problema con un algoritmo. Y habíamos dicho de que para solucionar un problema mediante un algoritmo tenemos que establecer pasos. Los pasos del algoritmo son los siguientes. Primero, tenemos que definir un inicio. ¿Ok? Definimos inicio del algoritmo. Paso siguiente, leer el pedido. ¿Ok? Necesitamos leer el pedido, ¿para qué? Para examinar la ficha del cliente. Tenemos que examinar la ficha del cliente. Y el paso siguiente es, si el cliente es solvente, aceptamos el pedido. Caso contrario, rechazamos el pedido. ¿Ok? Una vez que termine ese proceso, vamos a fin del algoritmo. ¿Ok? Entonces, para solucionar los problemas mediante algoritmos, tenemos que establecer ¿qué cosa? Pasos e instrucciones.
¿Ok? Veamos un segundo ejemplo. Realizar un algoritmo que nos permita sumar dos números enteros. ¡Wow! ¡Qué fácil!, ¿no? Imagínate, sumar dos números es bien sencillo. Pero como habíamos visto en el video anterior, dice que la computadora no sabe qué es suma. La computadora no sabe qué es un número. La computadora no sabe qué es otro número. Entonces, nosotros tenemos que decirle a la computadora cada una de esas instrucciones cómo va a interpretarlo. Es por eso que ponemos este ejemplo para ver cómo serían los pasos para solucionar esto mediante algoritmos. Veamos, acá. Habíamos determinado que tenemos que definir cuál es nuestra entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Entonces, primero tenemos que determinar en este problema qué va a ingresar. ¿Qué ingresamos? Puedo ingresar allá. Voy a ingresar los números, porque si no, ¿cómo voy a procesarlos? Entonces, tenemos que pensar en la entrada. Entonces, luego de eso, proceso. Vamos a procesar lo que ha ingresado y luego va a botar un resultado. ¿Ok? Veamos. Paso número 1. Dice, inicio. Vamos a iniciar. Todo algoritmo tiene que empezar con un inicio y un final, dijimos. Y ahora el segundo paso dice, definir los números. ¿Qué números va a ingresar? Allá, número 1, número 2. Y también la suma. ¿Por qué? Porque la computadora no sabe qué es N1, no sabe qué es N2, no sabe qué es suma. Entonces tenemos que definir. Y luego de definir, tenemos que ingresar el primer número. Una vez definido el número, vamos a ingresar el primer número. Luego, paso número 4, ingresar el segundo número, N2. El paso 2, el paso 3 y el paso 4 se convertirían en nuestro proceso como entrada. ¿Ok? Eso sería la entrada a la computadora para que pueda procesar. Ahora, una vez definido el paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4, ya tiene la computadora que es N1, que es N2. Entonces, ahora va a ser el proceso. El paso 5 sería sumar el primer número con el segundo número. ¿Qué es eso? El proceso. Y ese proceso va a ser N1 más N2 y lo va a almacenar en otro lugar, que es la suma. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué vendría a ser? Vendría a ser el proceso. ¿Ok? Ahora, eso es internamente, el proceso es internamente. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo van a salir los datos? Para eso vamos a definir lo siguiente. Procesa los datos, suma el primer número y el segundo número, suma sería igual N1 más N2 y ahora mostrar el resultado. ¿Cuál sería? La suma de los dos números. Y eso sería la salida de datos. Y terminamos con el paso número 7, que es el fin del algoritmo. ¿Ok? Entonces, todos los problemas que tenemos que solucionar con algoritmos se tienen que definir en pasos. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar los pasos adecuados para solucionar los problemas. Ok, hasta acá la parte teórica y no se olviden que en el siguiente video vamos a ver cómo llevar estos algoritmos a una computadora. Muchas gracias, será hasta el próximo video.